voy a tener que hacer, a ver, vamos a comenzar entonces, ¿sí? Vamos a comenzar ya con la... Listo, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Justamente ya me manifestó, me dio los temas. Entonces, para poder entender lo que se va a hacer, porque en sí la transformada de Fourier tiene que ver, en primer lugar, con series de Fourier, que se tienen que manejar, que las tienen que manejar. Y para entender las series de Fourier, se tienen que entender, en primer lugar, lo que son las derivadas parciales, o sea, las ecuaciones con derivadas parciales y cómo se pueden sacar las soluciones para ello. Y para poder entender las derivadas parciales, tienen que entender las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las más simples, ¿no? Por eso que vamos a dar acá un pequeño recordar, dice, formulación de modelos matemáticos con EDP. Eso es justamente lo que te está pidiendo, ¿no? Listo, vamos a ver en el primer caso, dice. Ecuación diferencial. Dice, es aquella ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes, ¿no? Claro, si tú tienes una ecuación cualquiera donde aparece una diferencial, esa se llama una ecuación diferencial, como esa de caso de acá, ¿no? Derivada respecto de y respecto a x, acá también derivada de y respecto a x, te dan dos casos. Correcto, muy bien. Entonces yo creo que hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Una ecuación diferencial es aquella donde aparece una derivada, puede ser la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, derivada enésima, en una ecuación, sencillamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las notaciones? Justamente aquí están las notaciones que ustedes son conocidas. Notación de Leibniz, ¿no? De Leibniz, perdón, Leibniz. Ahí está, justamente la notación con la letra D, donde te indica justamente este exponente te indica que está al cuadrado. Si no indica de qué, sería su segunda derivada, tercera derivada. Y ese x cuadrado tampoco es cuadrado, sino que es la segunda derivada con respecto a x, ¿no? Tercera derivada con respecto a x y derivada enésima de y con respecto a derivada enésima respecto a x. Bueno, notación de la prima ya la conocen, ¿no? Y prima que es una derivada, segunda derivada, tercera derivada y así. Yo creo que hasta ahí yo creo que no hay problema, son notaciones que ya lo conocen. Notación de Newton que casi nunca se usa, ¿no? Profesor, disculpe, Bien, hay un compañero que desea entrar a la reunión. pero es el grupo que su compañera me dijo. Sí, sí, A ver, somos del mismo grupo. sí. A ver, su compañera. Ah, bueno, no sé, su compañera me dijo. A ver, vamos a ver. Acá ya me dio la lista. Me dijo. Renzo, Miguel. Miguel que debe ser, ¿no? Renzo. Acá me pusieron Renzo, Miguel, Ángelo, Elian. Mm, uno, dos, tres. Eliam es el que desea entrar. Elian. Miguel, no lo veo. Bueno, no sé, acá me puso Miguel, ¿eh? Me puso Ángelo, Renzo, Miguel, Elian, Brigitte. Brigitte, claro, acá está Brigitte, ¿sí? Y yo soy Brigitte. Sí, listo, vamos a dejarlo entrar. Pero no me han mandado A ver, voy a ver. Sí, profesor, Elías es el que quiere entrar. Creo que Miguel está con el donde dice Jack Andrés. Ah, ya. A ver. Ah, acá está. Qué raro que no apareció arriba. Mayormente siempre aparecen arriba. Mayormente. Listo. Ya. Muy bien. Y eso vendrían a ser justamente las notaciones conocidas. Estas dos últimas casi no se usan, ¿sí? Eso mayormente se usa ya ¿qué le puedo decir? Cuando tú vas a hacer algunas derivadas ya, pero ya te puedo decir incluso más fuerte matemática, ¿no? Geometría afín y todo eso, porque es un poco más complejo. Pero mayormente son esas dos las más usadas. La notación de la prima y la notación de Leibniz. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, recordando un poco porque es necesario para saber lo que se va a hacer ahora. Tenemos formas de una ecuación diferencial ordinaria. Listo. Tenemos justamente ello, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama ecuación diferencial ordinaria? Se llama ecuación diferencial ordinaria porque únicamente está dependiendo de quién, de una variable. Mira, por ejemplo, acá tenemos de dx, de dy. Está dependiendo únicamente de una sola variable.
En este lado de X y en este lado de Y. Por eso que se llama ecuación diferencial ordinaria. Muy bien. Acá tenemos justamente una función donde se están encontrando cada uno de sus elementos, ¿no? El X, el Y, bueno, derivada de Y, derivada de Y, bueno, XY, derivada de Y, derivada, segunda derivada de Y, y así. Todas ellas se van encontrando. Pero te das cuenta que todo está respecto solamente a una variable, solamente al X. No estamos colocando otro tipo de letras para hacer derivada. Por eso que se llama diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque depende únicamente de una letra. Aquí está por separado. Por eso una diferencia para X y diferencia para Y. Aquí está diferencial únicamente para Y. Netamente pueden haber un montón de términos dentro de ese paréntesis, ¿no? Dentro de ese N-upla. Puede haber un montón de términos. Pero todas dependen de Y. Forma normal. Bueno, la forma normal es justamente esto, ¿no? Acá te dice derivada enésima de Y respecto a, bueno, a la enésima derivada respecto a X, ¿no? Acá tenemos F y justamente sería esa la forma normal, ¿no? De poder encontrar la derivada, ¿sí? Eso se llaman derivadas ordinarias netamente porque únicamente dependen de una variable. Pero vamos a ver ahora cómo será con derivadas parciales. Es justamente ello, ¿no? Mira, clasificación por tipo. Ecuación diferencial ordinaria. Como ya les dije, las ecuaciones diferenciales ordinarias son, bueno, esta ecuación es la que tiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. Únicamente, acá tenemos una única variable independiente, que es el X. Ustedes saben que cuando hacen funciones, tenemos X y Y. X es la variable independiente, mientras Y es la variable dependiente. ¿De quién depende? De X. Y en este caso, para hacer una ecuación diferencial ordinaria, únicamente, ¿sí? Va a haber una sola variable independiente. En este caso, claro, se está derivando por segunda vez, pero todo está con respecto a X, netamente. Mira, se está derivando todo con respecto a ¿quién? A la única variable independiente. La única variable independiente que es X. O sea que en este caso solamente hay una sola variable independiente para la ecuación diferencial ordinaria. Mientras las ecuaciones diferencial, bueno, ecuación diferencial parcial, o también ecuaciones en derivadas parciales, como también le dicen, ese tipo de ecuación tiene derivadas parciales de una o varias variables respecto a dos o más variables independientes. A ver, observemos este caso. ¿Por qué se llamará derivada parcial y la otra no? En este caso tenemos U. Esta U está dependiendo de quién? De dos variables. ¿De quién está dependiendo? De dos variables. Y acá tenemos justamente, mira, esta U depende de X y también depende de Y. Yo voy a sacar la derivada con respecto a X y en el otro voy a sacar la derivada con respecto a Y. Entonces estoy sacando dos cosas, ¿no? O sea que el U depende de X y también depende de Y. Y cuando yo voy a sacar justamente la derivada para dos o más variables independientes, entonces se dice que es una ecuación con derivadas parciales. El famoso EDP es lo que le están pidiendo justamente a ustedes, ¿no? Entonces, diferenciar. La ecuación diferencial ordinaria depende solamente de X, mientras las ecuaciones en derivadas parciales depende de dos o más variables. Perdón, dos o más términos, variables independientes, perdón, para no confundirlos, ¿sí? Dos o más variables independientes totales. Ya está. Eso es lo que tienen que conocer. Y con eso ustedes van a partir. Allá, o sea que si yo tengo una función que depende de dos variables y yo le saco la derivada respecto a cada una de ellas, esa ecuación que se puede formar es una ecuación de derivadas parciales. Sí, eso vendría a ser justamente las ecuaciones en derivadas parciales. Ahora, con respecto a las ecuaciones diferenciales, sea ordinaria o sea parcial, el orden que lo va a determinar, justamente lo va a determinar la cantidad derivada. Es decir, se llamará de segundo orden. ¿Por qué se llamará de segundo orden? Porque estoy aplicándole la segunda derivada. Y esta de acá, profe me dice, pero es al cubo, es tercer orden. No, únicamente su única variable justamente es esta derivada. Es una única derivada, por eso que eso de aquí de primer orden. Hay que tener en cuenta. Y si te dicen cuál es el orden de una ecuación, de una ecuación diferencial, el orden lo va a determinar la mayor derivada que tenga. Si es 2, si tiene segunda derivada, entonces su orden es 2. Si es 3, igual. Si es 4, igual. Entonces yo tengo que ver justamente mis ecuaciones
mi ecuación y ver cuál es la mayor derivada que hay. Si aparece la quinta derivada, ya, entonces su orden de esa derivada es 5. Eso es lo que te quiere decir, ¿no? Ahora, lo más complejo no es esto, ¿eh? Eso justamente es la introducción a lo que se va a hacer, ¿no? Clasificación por linealidad. Entonces, para una ecuación diferencial normal, bueno, pues, acá se expresa justamente ese polinomio, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, ¿no? Para una ecuación diferencial de la siguiente forma. Ya, tenemos justamente eso, o esto, ¿no? Es lineal si se cumplen las siguientes dos reglas. La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Claro, únicamente son de primer grado. Es decir, la potencia de cada término que contiene y es igual a 1. Exacto. O sea, quiere decir que el grado del numerador y denominador, ¿sí? Van a ser iguales. Eso es lo que te quiere decir sencillamente, ¿no? Con respecto a la clasificación por linealidad, ¿no? Es decir, que si yo le saco derivada enésima, por ejemplo a y, le saco la derivada n-1 a y así voy bajando hasta sacar la derivada, y luego dejarlo solo y el término independiente, hasta dejar todo eso, se forma un polinomio, donde esto justamente, ¿no? Donde la variable independiente y todas sus derivadas, ¿sí? Son de primer grado. Es decir, un ejemplo. A ver, si yo tuviera, por ejemplo, y f de x igual x cuadrado más 3. Si yo le saco la derivada, ¿cuánto sería la derivada de x cuadrado más 3? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuándo es la derivada de x cuadrado más 3? 2x. 2x, claro, pues, ¿no? Netamente, ¿no? 2x, ¿no? Y eso justamente es de primer grado. Y eso es justamente lo que te quiere decir clasificación por linealidad, ¿no? Cuando la variable independiente, o sea, el x, y todas sus derivadas, ¿sí? Son de primer grado. Son de grado 1. Eso es lo que te quiere decir la linealidad, ¿no? ¿Sí? Eso se va a usar no mucho, no mucho, pero es importante que lo sepan, ¿no? Es cuando se dice que linealidad, cuando la variable dependiente y todas las derivadas son de primer grado. Todas las derivadas son de primer grado, obviamente todo respecto a x, ¿no? Ya está. Por ejemplo, aquí tenemos acá algunos ejemplos de donde son lineales y cuáles no son lineales. Por ejemplo, acá claramente es lineal. Se dan cuenta los exponentes de y de x es 1, 1. Acá también es 1, no hay ningún problema. Y ojo, solamente se tiene que ver de quién. No se tiene que ver del x, se tiene que ver del y nada más. Del y todas las derivadas del y. En este caso, el y, ¿cuánto es su exponente máximo? Su máximo exponente de y es 1. En este caso, el máximo exponente de y es 1, pero acá con segunda derivada, no importa. Lo importante es de que no hay ninguno que esté elevado al cuadrado, ni elevado al cubo, ni sacado raíz, ni nada de eso. Se llamará lineal, ¿sí? Aparecen sus derivadas y todas son de grado 1. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de esas derivadas van a estar elevadas a algún exponente. Ni a la 3, ni a la 5, ni a nada. Igual que el y, ninguna. Esto es lineal, ¿sí? Miren, profe, pero eso de acá no es lineal. Eso también es lineal. Y le voy a decir por qué. Porque mira, acá tengo x cubo, acá tengo exponencial, bueno, e a la x, perdón, e a la x. Me doy cuenta que acá tengo x cubo. Mira, profesor, pero no cumple porque para que sea lineal tiene que ser de grado 1. Sí, pero ¿quiénes tienen que ser de grado 1? Y todas sus derivadas. Y todas sus derivadas. Si y y todas sus derivadas son de grado 1, se dice que son lineales. Y también funciona, ojo, para las parciales, ¿eh? No solamente para las ordinarias, sino también para las parciales, funciona lo mismo. Ya está. Listo. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿qué es? Profe, y el x al cubo no importa. El x puede ser elevado a lo que sea. No importa. O puede ser exponente de alguna forma exponencial, normal. Lo importante es el y nada más. Acá tengo derivada, tercera derivada de y, la primera derivada de y. O sea, no, ninguno es elevado a ningún exponente. ¿Sí? Pero en el caso de acá, ya no es lineal, ¿sí? Ya no es lineal. Ahora, cuando son lineales, miren, justamente acá vienen las características. Cuando son lineales, se puede usar las transformadas. Se le puede usar la serie de Fourier.
¿Entienden? Cuando son lineales. Por eso que es importante que sean lineales. Si no son lineales, ahí sí los problemas se te complican demasiado. Entonces, en este caso, en ese primer ejemplo, tenemos 1 menos y por y prima, ¿no? ¿Qué tenemos acá entonces? Mira, profesor, pero eso es lineal, sí. Pero si mira, acá tengo y acá tengo y prima. ¿Qué se están haciendo acá? Se están multiplicándose. Yo voy a multiplicar y por y prima. Y si yo multiplico este y esta derivada de y, ya no voy a tener una forma lineal. ¿Por qué? Porque en la multiplicación no se cumple eso. En la suma sí. Yo puedo tener, por ejemplo, y prima, y2 prima, y5 prima, lo que sea. Normal. Cada uno de ellos mantiene su grado 1. Pero cuando se está multiplicando ya no. Por ejemplo, esto de acá ya no funciona así. Y en el segundo caso, tenemos seno. Tampoco funciona. ¿Por qué? Porque ya esa ya no vendría a ser una función lineal, ya no es de grado 1, ya no es un polinomio, sino es un término, una expresión, perdón, trigonométrica, ¿no? Una función trigonométrica. Y cuando es función trigonométrica ya no funciona eso. Y acá tampoco, ¿no? Porque el y está elevado al cuadrado. Entonces, como se dieron cuenta, esas no son lineales. Vuelvo a decir, ¿por qué es importante estudiar las ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales lineales? Porque es más fácil de resolver. Cuando no es así, se complica más y ahí tienen que usar otro tipo de trucos, ¿no? Ajá, muy bien, y ahora justamente viene lo que ustedes están pidiendo, ¿no? O lo que el tema les está pidiendo a ustedes. Las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos. Dice, las ecuaciones diferenciales nos sirven para modelar y solucionar situaciones reales. Y acá justamente hay varios casos, ¿ah? A ver, ¿para qué me sirve una ecuación diferencial? Para calcular la dinámica poblacional, ¿no? Con respecto al tiempo. ¿Cómo varía la población con respecto al tiempo? ¿No? Acá está. PDT denota la población del tiempo y K es la constante de proporcionalidad, ¿no? O sea, esa constante lo que te va a permitir es ver cómo monto va creciendo. Eso vendría a ser una aplicación, un modelo matemático donde se aplican las ecuaciones, perdón, las ecuaciones diferenciales vendría a ser justamente la dinámica poblacional. Es una aplicación. Muy bien. ¿En dónde más se aplica? Decaimiento radioactivo. Claro, si yo tengo un elemento radioactivo y quiero ver cuánto es o sea, cómo la radioactividad va disminuyendo, ¿sí? En todo un espacio determinado, o todo un área determinada, ¿no? O cómo va disminuyendo la cantidad de sustancia de ese compuesto, ¿sí? ¿De quién va a depender? Va a depender del tiempo, obviamente, ¿no? Mientras más tiempo pase, ese cuerpo o ese elemento o esa materia, ¿sí? Va a ir perdiendo propiedades, ¿no? De radioactividad y va disminuyendo su cantidad de sustancia. Y eso justamente eso. También es la aplicación. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Ley de enfriamiento, calentamiento de Newton, ¿no? La temperatura de un cuerpo, temperatura del medio, constante de proporcionalidad. Claro, la temperatura, obviamente, depende de qué. ¿De quién depende? Justamente aquí dice, ley de enfriamiento y calentamiento. Entonces, ¿la temperatura va variando respecto al tiempo? Sí. ¿Por qué razón? Porque mira, si yo tengo, por ejemplo, mi taza de café caliente, la tengo en esos momentos calientito mi café, pasan 8 minutos, 10 minutos y se me enfría un poquito. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del tiempo, ¿sí? Depende del tiempo, la temperatura se puede ir disminuyendo, ¿no? Ahora, si agarro un vaso con agua, ¿sí? Y lo pongo en el Frigidaire, pasa media hora, voy y ya se convirtió en hielo. ¿Qué pasó? Disminuyó su temperatura también. Es una forma de enfriamiento o calentamiento. Y calentamiento, bueno, yo creo que ya lo saben, ¿no? Ponen una tetera con agua, pasan unos minutos y las cosas cambian. Ajá. Muy bien. Ahora, justamente los ejemplos, ¿sí? Todos los ejemplos que le están pidiendo ustedes, que ustedes tienen que plasmarlos, entregarlos y todo eso tiene que ver ya con netamente aplicaciones con la física, netamente aplicaciones con la física. Entonces, pero la solución de ellos se basa en la matemática. Y acá justamente tenemos un caso, ¿no? Que nos dice resolver la ecuación de calor en una dimensión. Me están diciendo, ¿no? Resolver la ecuación de calor en una dimensión. A ver, ¿cómo es eso? Yo, por ejemplo, tengo este lápiz, ¿no? Y yo quiero saber cuánto calor se ha transmitido por este lápiz. No sé, imagínense de que
Ese vendría a ser como una especie de resistencia o cable, ¿no? Un cablecito. Y por acá va a entrar justamente la corriente eléctrica y va a hacer de que eso se caliente, ¿no? Entonces yo quiero saber cuál es la ecuación que me va a determinar eso. Entonces, para ello tenemos tres parámetros, ¿sí? Tres parámetros. ¿Dónde? Va a depender de quién. Va a depender de X, que vendría a ser la longitud del cable, puede ser de 0 a 2 metros, ¿sí? Obviamente que eso no es un buen ejemplo porque eso no mide 2 metros, ¿no? De 0 a 2 metros. Y el tiempo siempre tiene que ser mayor que 0. O sea, dependiendo del tiempo que yo pueda por este cable pasar justamente corriente eléctrica, ese cable se va a ir calentando, ¿no? ¿De quién va a depender? De la longitud del cable, ¿no? O de la varilla, ¿sí? La longitud de la varilla y del tiempo. Por eso que te dan acá tres condiciones, ¿no? Acá justamente están las variables independientes que son X y T. Por eso que es una ecuación con derivadas parciales, ¿no? Ahí está. Donde justamente la longitud de X va a variar entre 0 y 2. Y el tiempo va a ser mayor o igual a 0. El tiempo va a ser ¿cuánto? Mayor o igual a 0. Ya está. Y acá tenemos justamente la derivada, ¿no? Bueno, tenemos justamente esa regla. Esto de aquí, esto de acá, esa formulita que es aquí, vendría a ser justamente la ecuación del calor. Y lo que vamos a ver es cómo encontrar esa ecuación del calor, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser la famosa función u de x, t? Porque como me están hablando de la función u, yo tengo que ver cómo se comporta o cuál es el u, x, t. ¿Por qué? Porque depende de dos variables, de x y de t. Ya está. Entonces, vamos a ver condiciones iniciales que te dan. Mira, acá tenemos u de 0t, u de 2t. El t lo mantenemos constante, con el tiempo constante, y me doy cuenta que el que va variando es la longitud x, de 0 a 2. Y me doy cuenta que en ambos casos vendría a ser 0. Quiere decir que tanto en la entrada y en la salida, ¿sí? Va a ser 0. Eso es lo que te quiere decir, que al aplicar la función, en ambos puntos va a ser 0. Ahí no se va a poder medir nada. ¿Por qué? Porque es la entrada y la salida justamente de esa temperatura o ese calor. Y tenemos acá u de x, 0. O sea, cuando el tiempo es 0, o sea, cuando recién comienza. Cuando recién comienza, esta función, ¿por quién está dado? Por x cuadrado por 2 menos x. Para x mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. ¿Ya está? Te dan justamente esa condición. Y es la misma de acá, ¿no? Pero acá sí van a tomar los extremos. Claro, si claramente, si x es 2, aquí es 0. Si x es 0, acá también es 0. Todo se hace 0. O sea que todo vuelve a sus condiciones iniciales. Vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver. Entonces, vamos a ver cómo podemos desarrollar eso. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Dice, analicemos las condiciones iniciales. Tenemos la primera condición inicial. Tenemos que u de 0, t y u de 2, t va a ser 0 para t mayor o igual que 0. Ya, esa condición que hemos puesto ahí, justamente que vendría a ser el inicio del cable y el final del cable, ¿no? Donde no se analiza nada, se llama valor de frontera. ¿Por qué? Porque acá comienza y acá termina. Vendría a ser justamente la frontera de todo el cable, ¿no? Por eso que se llama valor de frontera. Y ahora, en esta parte de aquí, ¿qué tenemos? U de x, 0, tenemos x cuadrado menos 2x, ya. Bueno, ¿ese cómo se le va a llamar? Condición, valor inicial o condición inicial, también se le llama. Listo. Muy bien. A ver, separamos variables. Muy bien. Nosotros cuando tenemos, ¿sí? Cuando tenemos una función de dos variables, y por eso que yo le dije que si se maneja un poco de dedo, ¿sí? Para que ustedes puedan entender un poco, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos una función de dos variables, lo voy a separar como un producto de dos funciones. Uno que depende de x y el otro que depende de t. Y si hubieran más, profesor, o sea, por ejemplo, de 5 variables ya, yo voy a colocar mx, mt, mp, o sea, todas las variables independientes. O sea, yo puedo expresar esta u, que vendría a ser mi función del calor, x, t como mx por mt, nt. Sí, se puede expresar. Claro, eso ya por definición, justamente, ¿no? Cuando todas esas funciones de dos o más variables,
justamente tú puedes separar esto, ¿no? Puedes separar tu función de dos variables como un producto de dos funciones. Una función que depende de x y la otra que depende de n, de t, perdón. Depende de t. He puesto mx, nt. Ya está. Ahora, ¿qué más? Ya. Ahora, claramente, a ver, un momentito. Un momentito, parece que me desactivó yo solo con el video. Ya. Listo. Continuamos. Ya está. Entonces, nosotros habíamos visto como la fórmula, ¿sí? Como la fórmula inicial, a ver, para que ustedes se puedan recordar un poquito. Vamos a ver. Antes de ver esto. Esta es la fórmula inicial. Derivada parcial de u respecto a t igual a 4 veces segunda derivada de u respecto a la segunda derivada de x. Ya está. Listo. Vamos a ver. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver nosotros ahorita. Vamos allá justamente que la segunda derivada de u respecto a x. Vamos allá a su segunda derivada. Entonces, si yo voy a derivar por segunda vez, o sea, perdón, voy a derivar dos veces respecto a x, quiere decir, ya vamos a ver. Ahí le vamos a reiniciar el Zoom, ¿sí? Un momentito más. A ver, tenemos, mira, si vamos a derivar por segunda vez, ¿sí? Si vamos a derivar por segunda vez, ¿qué es lo que va a pasar? Si derivamos por segunda vez, únicamente va a afectar ¿a quién? Al m de x, que es la función de x. El nt funciona como constante. Ustedes saben que si derivo con respecto a x y aparece, por ejemplo, otra letra por ahí, esa letra se toma como constante y ni se toca. Únicamente se deriva la que está dependiendo de x. Muy bien. Acá tenemos la segunda derivada de u respecto a x es m, la segunda derivada de m respecto a x por n de t. Ya está. Y ahora, si tomáramos esto, derivada parcial de u respecto a derivada parcial de t, ¿eso es igual a cuánto? Bueno, en este caso, la única derivada, ¿sí? La derivada única respecto a t va a derivar justamente al n de t nada más, una sola vez. Y ahí tenemos justamente esas dos condiciones. Y ahora sí, vamos a escribir justamente la ecuación que teníamos al inicio. Derivada parcial de u respecto a t es igual a 4 veces la segunda derivada de u respecto a x. A ver, vamos a reemplazar estos valores. A ver, al reemplazar los valores tenemos lo siguiente. Esto de aquí, derivada de u respecto a t, vendría a ser m de x por n de t. Ahí está. ¿Listo? Tenemos justamente eso. ¿Eso es igual a cuánto? ¿A 4 veces quién? La segunda derivada de acá. Sería segunda derivada de m respecto a x por n de t. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente le vamos a hacer una jugada. Vamos a pasar las n de t a este lado y los m de x al otro lado. Vamos a empezar como una fracción. Miremos. Y ahí está. Miren lo que ha pasado. El n de t que está multiplicando le pasé a dividir con el 4 y tengo derivada de n respecto a t entre 4 veces de n respecto a t. Lo único que hice es el n de t con el 4 que está multiplicando lo pasé a dividir. Tengo en la primera derivada de n entre 4 veces n de t. Y en el otro lado que tengo la segunda derivada de x entre m de x. Ya está. Tengo una proporción. Y eso es igual a un alfa. Yo le pongo un número cualquiera porque yo no sé todavía cuál es el número, pero yo sé que esa división me va a dar una proporción. Una proporción que en este caso va a ser alfa. Y que va a ser importante, sí, va a ser demasiado importante para nuestras soluciones. A ver. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. A ver. Listo. Antes de ver esto, un momentito. Ahí debemos separar. Listo. Entonces, como se dan cuenta, ese tipo de problemas no son problemas difíciles, pero sí tienen sus cosas, ¿no? Sí, tienen sus cosas. Ok.
ratito, ya. Ya se pone un poco así el... ya. Separamos. Ujú. Ya. Ya. Ajá. Un momentito. Ya. Listo. Perfecto. Ya está. Muy bien. Continuemos entonces con la explicación. Separamos las variables. Separamos las variables. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Mira, habíamos visto en la parte anterior lo que nos había quedado. Nos había quedado así, ¿no? Después nosotros de poder operar, ¿sí? Nos había quedado justamente esa proporción. Derivada de n respecto a t entre 4 n de t. Es igual a la segunda derivada de x entre m de x. Ya está. Eso es alfa. Le hemos igualado cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Justamente acá tenemos segunda derivada de x, bueno, de m respecto a x entre m de x es alfa. ¿Qué es lo que hice yo? Este m de x que está dividiendo lo he pasado a multiplicar. Y de ahí que he hecho, lo he pasado a restar. O sea, mira, primero el m de x lo pasé a multiplicar y luego lo pasé a restar. Tengo justamente acá una expresión, ¿sí? Una ecuación diferencial. Para suerte, únicamente de una variable. Listo, una EDO, ¿no? Y en el otro que tenemos, derivada de n respecto a t, la primera derivada de n respecto a t entre 4n de t es igual a alfa. Ahora, ¿qué hago? Eso lo paso a multiplicar y de ahí lo paso a restar. Ahí está, mira, lo he pasado. Y ahí tenemos justamente nuestras dos expresiones. ¿Y para qué me va a servir esto? A ver, ¿para qué me va a servir esto? Tenemos que ver cómo se comporta alfa. Porque miren, nuestro objetivo es hallar u de x, t. Lo habíamos visto al inicio. Mi objetivo es hallar u de x, t. Porque u depende de quién, de x y depende de t. Entonces, eso es lo que me están pidiendo, u, que viene a ser la ecuación del calor. ¿Y eso de quién va a depender? Va a depender de m y va a depender de t. Perdón, va a depender de m y va a depender de n, ¿no? M depende de x y t, y n depende de t. Ahí está. Entonces, esas dos cositas tenemos que hallar. M de x y n de t. Si hallamos esos dos, lo multiplicamos y ya está. Ya tenemos nuestra solución. Pero ojo, cuando tú haces ecuaciones diferenciales, no te sale a veces una sola respuesta. Te sale una familia de respuestas. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver por qué será una familia de respuestas. Muy bien. Tenemos que analizar. Yo no sé cómo es alfa. Alfa puede ser solamente tres cosas. Alfa únicamente puede ser tres cosas. Puede ser cero, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Ese alfa que hemos puesto ahí, yo no sé qué característica tiene. Yo no sé qué va a pasar con ese alfa. Alfa puede ser cero, puede ser positivo o puede ser negativo. Vamos a ver qué va a ocurrir. ¿Qué pasaría si alfa es cero? Entonces, mira, vamos a la primera ecuación de aquí. Si alfa es cero, ¿qué ocurre en esta ecuación? A ver, ¿qué va a ocurrir? Si alfa es 0, lo reemplazo aquí y voy a obtener que la segunda derivada de x es 0. ¿Sí? La segunda derivada de x es 0. ¿Sí? Pero ahora, antes de empezar a analizar, vamos a ver, inicialmente lo que tenemos que hallar es esto, ¿no? El u de x, t igual a m de x por n de t. Ya está. Vamos a ver casos triviales. ¿Qué pasaría si x vale 0? Si en vez de x escribo 0, tenía u de 0t, y mira lo que voy a hacer, yo lo voy a reemplazar ahí justamente. Mira, lo vamos a reemplazar en vez de x0, pero por condición inicial, que lo habíamos visto, cuando yo puse ahí, ¿se acuerdan las condiciones de frontera? Ya, vamos a ver el valor de frontera que va a tomar. Cuando x es 0, esto vale 0, ¿sí?
Y eso está en el valor de frontera que hemos visto al inicio, ¿no? Te daban tres condiciones. Te daban la ecuación diferencial, te daban el valor de frontera y el valor inicial. El valor de frontera me decía esto justamente, que si yo lo tomo al extremo de x igual a 0, ¿no? ¿Qué pasaba? Toda esa función iba a ser 0. Y eso es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá dice justamente que la derivada, ¿no? Perdón, la derivada no, sino u de 0, t es m de 0, n de t. Y esto es igual a ¿cuánto? A 0. Muy bien. Entonces, claramente, el m de 0 vale 0. N de t no podemos considerarlo 0, porque justamente todavía no sabemos cuál es la naturaleza del n de t. Y mayormente estas funciones de acá no son admisibles para que sean 0, ¿no? Es una función diferente de 0. Esa función de acá no es constante. Entonces yo no puedo asumir de que esto va a valer 0. Entonces lo más probable es de que ese m de 0 sea 0. Si yo tengo m de 0 por n de t igual a 0, uno de estos dos tiene que ser 0. Esta de acá puede ser que sí, puede ser que no. Pero el m de 0 puede ser 0. El m de 0 va a tomar 0. El n de t no se puede determinar por esto. ¿Por qué? Porque tiene derivada.